vamos a hablar un poco de una forma aguda de patología del disco, es decir, la desunión degradatriz de forma aguda. La particularidad es que esta patología, que es una de las más dolorosas, puede reducirse con una manipulación, aunque la manipulación se pasa pocos días después de la aparición de la patología. Si tardamos unos meses, es muy difícil hacer la manipulación. Las personas que han descrito por la primera vez son Guichet, Farrar y McCarthy. Muchas veces este problema no es diagnosticado porque las personas tienen dolor, van a ver el médico que los da antiinflamatorios y ya está, y con los medicamentos hay menos dolor. Y poco a poco la patología evolúa, se va hasta la cronicidad. ¿Qué pasa cuando hay este problema? De una manera muy súbita hay aparición de dolor muy importante en la articulación y en todo el lado de la cara. Hay una limitación de la apertura. Eso es relacionado con las estructuras que existían, es decir, que si es una persona que presenta mucha laxidad, puede abrir un poco más que una persona que tiene estructuras muy rígidas. Pero una persona que no tiene hiperlaxidad muchas veces tiene una apertura de 1 centímetro o máximo 1,5 centímetros. Y sobre todo tiene una desviación a la apertura de la boca, desviación en el lado de la patología. Por eso decimos que es una patología de bloqueo boca cerrada, al contrario de la forma aguda de la luxación, que es una patología de bloqueo boca abierta. Como todas las patologías, es una cosa que encontramos mucho más con las chicas que con los chicos. Y si hablo de chico y de chica, es que es una patología de los jóvenes, entre 14 años y 25 años, es en esta periodo que encontramos lo más esta patología. Las personas adultas normalmente no presentan esta patología. No hay ruido. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer el diagnóstico y después hacer el tratamiento de una manera rápida. También, como es forma aguda, tenemos que relajar el paciente que tiene mucha angustia, porque encontrándose con imposibilidad de abrir la boca y con mucho dolor, tienen mucha angustia y tienen mucho estrés. Donc, relajar con las mismas técnicas, y si prescribimos medicamentos, hay que esperar unas horas antes de hacer la manipulación. La manipulación la más frecuente es la de Farrar, pero hay otras. Después de la manipulación hay que poner, al mismo momento, hay que poner una férula particular que vamos a describir. Alors, hay dos fases en esta manipulación. Después de relajar, la primera fase es de bajar la parte posterior de la mandíbula.
hay que empujar toda la mandíbula en el lado de la lesión y hacer un apoyo progresivo y fuerte por la parte inferior. Es necesario bajar la mandíbula de unos milímetros. Unas veces o dos hemos puesto un condilógrafo para ver de qué cantidad bajamos la mandíbula. Tenemos sorpresas de ver que podemos bajar de más de 5 milímetros. Sí, hasta el diente de juicio tienes que apoyar. Por eso tienes que poner guante, algo debajo del dedo porque hace dolor. Porque también hay una contracción refleja de los músculos elevatores aquí. Donc, eso se hace o en unos minutos o en 10 minutos, depende. Cuando hemos encontrado bastante bajamiento de la mandíbula, manteniendo esta posición, tenemos que poner la mandíbula en el lado opuesto a la lesión. Bajamos, mantenemos y ponemos la mandíbula opuesta. Y si todo pasa bien, cuando ponemos la mandíbula opuesta, podemos oír un ruido o un resalto y al mismo tiempo hay una relajación de todos los músculos y la persona puede abrir la boca. Van a ver una forma en directo. Donc, primero bajamos, aquí dura una segunda y es difícil ver. Cuando hago este apoyo para bajar, con el otro mano, aquí he puesto los guantes, porque en el hospital estaba prohibido trabajar sin los guantes. Pero si ponéis, aquí sí es necesario, aquí no, porque si ponéis los guantes no se puede percibir nada. Y hay que percibir con los dedos lo que pasa aquí. Cuando hago un apoyo aquí percibo el bajar del condilo y también puedo hacer un pequeño apoyo por el interior. Porque si el disco está por la parte anterior y medial, hay que poner un pequeño apoyo también para ayudar. Después vamos a hacer la lateralización. Y van a ver que porque hemos hecho la captación y puede abrir la boca. Antes no podía abrir, tenía 1,5 centímetros. Muchas veces sin los miorelaxantes no podemos poner un dedo en la boca. Cuando hemos hecho eso, tenemos que hacer enseguida la férula. Y durante que hacemos la férula, tiene algodones en la boca para no cerrar la boca. Porque si cierre de nuevo la boca, hay una recidiva inmediata. Donc, aquí intentamos poner una férula y después que hemos probado la férula, vamos a añadir resina y la particularidad de esta férula es que es una férula muy indentada con un muro anterior. Y este muro anterior impide la mandíbula a volver en la posición inicial que correspondía a la lesión, al desplazamiento del disco. Eso es una posición que nosotros imponemos a la mandíbula y la posición de reducción es una posición, por ejemplo, si tenía la lesión aquí, es una posición un poco adelantada de la mandíbula y un poco lateralizada. Y esta férula la van a llevar durante 2 semanas, 3 semanas,
y poco a poco vamos a suprimir el muro, suprimir la posición de la mandíbula, cambiar y volver poco a poco hasta una posición que nos permite de tener una buena oclusión, pero jamás la posición de la mandíbula será idéntica a lo que estaba antes. Al final estará una posición modificada, un poco adelantada y un poco lateralizada. Y después, para hacer la estabilización, como todos son jóvenes, muchas veces hay necesidad de un tratamiento de ortodoncia. Y muchas veces también encontramos esos después de un tratamiento de ortodoncia.